Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos creadores, link de la historia en la descripción. Advertencia. Se recomienda discreción con el siguiente video. Fate. Miedo al superhéroe. Capítulo 18. Actualización de aniversario. En realidad, este capítulo iba a ser un poco más largo, pero Sherlock señaló que sucederían demasiadas cosas a la vez, por lo que lo dividiremos. Publicaremos este ahora y la segunda mitad una vez que haya terminado de escribirlo, con suerte, en unos días. Ilustración. En Kukuya se ve como siempre. Gracias, Sherlock. X. Con la atención de un halcón, Matsu observó a Emilia y Tosaka mientras se alejaban de la mesa y entraban al jardín. En la oscuridad de su habitación, sus ojos muy abiertos e inquebrantables captaron la luz del brillante monitor que mostraba el video de las docenas de cámaras que había colocado por toda la casa. Ahora que supuestamente estaban en privado, esta podría haber sido la mejor oportunidad que jamás hubiera tenido para descubrir qué les pasaba a los dos. Tosaka era amable y todo eso, pero definitivamente molestaba a Matsu y Emilia. Probablemente no tenía ni un hueso inocente en su cuerpo. No importa de qué manera lo dividiera, asumir que su estadía actual en la posada Izumo era tan benigna como lo hacían parecer era una tontería. Minato-chan quería que las cosas salieran bien, estaba tan seguro de que las cosas saldrían bien, que Emilia era una buena persona, pero, vamos, susurró en voz baja. Vamos. Muéstrame de qué se trata realmente. Y luego desaparecieron. No, eso no estuvo del todo bien. Todavía estaban allí. Sufed simplemente no podía verlos. De alguna manera estaban jugando con sus cámaras. Era como si de repente dejaran de existir. Ah. Eso tampoco estuvo bien. Fue porque las cámaras todavía estaban allí que ella supo que todavía estaban en ese espacio. Simplemente no podía hacer que esas cámaras transfirieran información a su computadora correctamente. Como Sekirei de tipo cerebral, era un sentimiento que sabía creer. Era una conexión que existía entre ella y los dispositivos electrónicos que realmente no se podía expresar con palabras. Sin embargo, no había nada más que pudiera hacer con sus habilidades actuales. Si no podía conectarse a través de la computadora, Norito. Sí. Eso funcionaría bien. Matsu se alejó de la pantalla y se arrastró hacia la puerta de su habitación. X tan impasible como pudo, Shiro miró a Tosaka con los brazos cruzados. No quería hablar con ella. Definitivamente no ahora y definitivamente no sobre esto. Aún así, no podía permitir que ella lo leyera. Los motivos de Tosaka eran un misterio. Mientras permanecieran así, no podía dejar que ella se metiera en su cabeza. Eso era exactamente lo que estaba intentando hacer en ese momento. Ella estaba sonriendo en ese momento, con las piernas colgando sobre el borde de la enagua, relajada, como si no le importara nada en el mundo. Sin embargo, sabía que no debía confiar en su lenguaje corporal. Ya sea que estuviera actuando tan alegre como un bebé inocente o tan estoica como el más apático de los magos, al final no importaba. Nada de eso era real. No con ella. Ya no. Se tomó un momento para sopesar sus opciones. Tal como estaban las cosas, estaba en desventaja. No podría vencer a Tosaka en una pelea directa sin ninguna preparación. Dicho esto, era lógico que ella no lo quisiera muerto o de lo contrario ya lo habría estado. O al menos, ella no lo quería muerto ahora. ¿Valió la pena seguirle la corriente? Darle exactamente lo que quería sería casi con toda seguridad contraproducente mientras trabajara para la torre del reloj. Por otra parte, ¿tenía alguna otra opción para empezar? Por supuesto que no. Podía pensar en esto todo lo que quisiera. No había nada que él pudiera hacer aquí. Entonces recordemos el pasado, Tosaka. Hazlo a tu manera. ¿De qué quieres hablar? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué eres? Ella permaneció en silencio por un momento. Al principio, pensó que ella esperaría que él perdiera los nervios y volviera a hablar. ¿Sabes por qué estás vivo ahora, Emilia-kun? Sus brazos cayeron a los costados. ¿Qué quieres decir? Solo podía preguntar. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Por qué no te maté en aquel entonces? En aquel momento.
Ella quiso decir, no lo sé, respondió simplemente. No pensó mucho en eso. A él nunca le importó. Honestamente, todavía no lo hizo. Sus razones eran las suyas. Solo podía seguir viviendo haciendo lo que pensaba que era correcto. Supuso que ella haría lo mismo. Quizás lo que era correcto fuera una frase que debía interpretar el individuo. Ese era el caso de la mayoría de las personas, pero aún así, nunca fue un punto de discordia entre ellos dos. Su relación terminó la noche de la Guerra del Santo Grial. Al menos eso creía él. Sus ojos esmeralda, completamente vacíos a pesar de su vitalidad, lo miraron fijamente. La lluvia cayó con fuerza sobre la ciudad de Fuyuki. Tosaka Rin estaba en sus últimas piernas. Estaba arqueada hacia adelante. Fue todo lo que pudo hacer para evitar caerse. Su audición se vio comprometida por el sonido ensordecedor de su corazón latiendo en su pecho. Cada respiro que tomaba se sentía como si le atravesaran los pulmones con una barra de hierro caliente. Se le acabó la energía mágica y sus joyas estaban gastadas. Su sirviente de clase Archer estaba retenido en otro lugar y ahora que lo necesitaba, ni siquiera tenía fuerzas suficientes para llamarlo a su lado. Este enemigo que estaba frente a ella era imponente. No tanto por su estatura, sino por la escalofriante inhumanidad de su apariencia. Lo que alguna vez fue un distintivo cabello rojo se había vuelto blanco por el continuo abuso de sus circuitos mágicos. El cuerpo que alguna vez perteneció a un joven en forma era casi irreconocible bajo el arsenal de armas que sobresalían de su carne y eran utilizadas como grotescas aproximaciones a zancos. Parecía absolutamente arruinado, pero ella lo sabía mejor. Seguiría caminando con las piernas rotas. Seguiría blandiendo armas con los hombros desgarrados. Seguiría lanzando ese hechizo a pesar de que sus circuitos hacía mucho tiempo que se habían quemado hasta convertirlos en cenizas. Ah, pero claro, esta no era realmente Emiya Shirou, ¿verdad? Emiya Shirou había muerto. Tal vez no en el sentido literal, pero en todos los sentidos que importaban, ese chico ya no existía. Cuando ella mató a la heredera de la familia Matou, a él no le quedó otra opción, ella no le dejó otra opción, que salir de su camino y morir tratando de ganar. Como un tonto, eligió la muerte. Y así luchó. Y luchó. ¿Cuándo fue que se había desechado tan completamente? Ella se preguntó. Ello, el yo, el superyo. Bondad, moral, aspiraciones. Cosas así no se pueden atribuir a una máquina averiada. Todo lo que quedaba era un equivalente de mente de instrucción preprogramada y los medios para seguirla. Ella tuvo que matarlo. Si su camaradería pasada hubiera sido de alguna importancia, habría sido reconfortante pensar en ello como un acto de misericordia y piedad. Sin embargo, tal como estaban las cosas, no era más que ella cumpliendo con su deber como Tosaka. Así era, esto ya no era algo de lo que tuviera que preocuparse. No importó. Nada importó. Nada más que su objetivo como Magus. El Santo Grial. Los registros acásicos. Que ella pensara de esa manera estaba perfectamente bien. Era lo que se habría esperado de ella. Dio otro paso hacia ella. Ella sonrió entre dientes ensangrentados. Estoy impresionado. Ya eliminaste a los demás de alguna manera, ¿verdad? Y ahora Archer está atrapado. Todo lo que te queda por hacer es lidiar conmigo. Lo que una vez fue Emiya Shirou le devolvió la sonrisa. No era una sonrisa de arrepentimiento, ni tampoco una sonrisa que se deleitaba con su sufrimiento. Lo siento, Tosaka. ¿Fue él? ¿Lo era realmente? Quizás lo era, de una manera que ella realmente no podía entender. Ella no podía vencerlo. Ella había perdido. Sin embargo, hasta que exhalara su último aliento, no retrocedería en su objetivo de matar a la cosa que tenía delante y cumplir los deseos de sus antepasados. Dime, murmuró. Suponiendo que ganes la guerra, ¿qué harás con el Santo Grial? Era una pregunta justa. Si no podía tener lo único que importaba, entonces al menos le gustaría vislumbrar el futuro de quien sí lo tuviera. Desafortunadamente, su enemigo no tuvo una respuesta. Él simplemente siguió mirándola sin comprender. La ira hirvió dentro de ella por un instante antes de que entendiera.
Si hubiera podido reunir un poco más de energía, se habría burlado. En cierto modo, esto también se esperaba. No había ninguna razón para que Milla deseara algo. Después de todo, él no era más que un desecho barato. La única manera de haber llegado tan lejos era templando su cuerpo, su mente, una y otra vez hasta que se adelantara a sí mismo y se rompiera. Lo que hizo solo podría haberse hecho una vez, y realmente no tenía sentido mirar hacia el futuro. Para Emilia Shirou, no habría ninguno. Después de una larga y prolongada batalla, sus piernas finalmente cedieron. Ofrecieron un último tambaleo incómodo antes de que ella perdiera completamente el equilibrio. Tumbada boca abajo en el suelo, se sentía más vulnerable que nunca. Sin embargo, podía consolarse con el hecho de que era solo una ilusión. No estaba más indefensa estando inmóvil y en el suelo que estando inmóvil y de pie sobre dos pies. Lo que una vez fue Miyashiro observó, con expresión inmutable, mientras su cuerpo golpeaba el concreto con un golpe crepitante. Y mirar fue todo lo que hizo. Al darse cuenta de que aún no se había acercado a ella, Tosaka Rin estiró la cabeza para ver por qué todavía estaba viva. Tú, gruñó ella. Dos expresiones en blanco se miraron el uno al otro. Uno inconsciente, el otro simplemente mirando con apatía. Emilia Shirou no respondió. Parecería que su mente finalmente se había rendido por completo tal como su cuerpo se había rendido con ella. Ja. Por un momento, Rin se permitió pensar en todo lo que la había traído a este momento. Fue todo horrible. Trágico. Ella no podía llamarlo así. No cuando obtuvo exactamente lo que quería. Parece que ganó, Shirou, susurró al aire. Incapaz de hacer nada más que tumbarse boca arriba por el momento, la niña miró fijamente los ojos sin vida de la inmóvil pila de espadas. ¿Esto significa que ganó? No. Su pregunta no recibió respuesta. Ni de él ni de Archer. No tenía más energía mágica de sobra y la habilidad de clase acción independiente de su sirviente solo llegaría tan lejos como él estuviera debilitado. Quizás fuera mejor así. No tendría que mirar a Archer a los ojos mientras su recipiente era devuelto al Grial como el último de los 7 tributos de Leavensfeld. Una nueva puerta a los registros acásicos le pertenecería. Estaba prácticamente escrito en piedra. Ahora, pasar el tiempo era todo lo que podía hacer. Me lo pregunto, dijo en voz alta. ¿Estaba hablando con Shirou? ¿A él? Ni siquiera ella podía decirlo con certeza. Si tuvieras que matar a Sakura con tus propias manos como lo hice yo, ¿habrías podido hacerlo en ese momento? Sus sentimientos por esa chica no podían describirse como otra cosa que amor, decidió. Si solo fuera necesario tanto para romperlo, no podía imaginar que él mismo pudiera hacerlo. No. Era débil. Él no era un mago. No como ella. Era solo un niño. Un chico normal. Ella vio rojo. Solo por un momento. Esa es una cara fea la que estás poniendo, Rin. Lo que sea que creyó ver, ya no estaba. Su sirviente había sido secuestrado. Su mente no soltó la figura inmóvil que sabía que estaba sobre ella hasta que las garras de la inconsciencia finalmente fueron demasiado para ella. XX Tosaka. La voz de Emilia-kun la sacó de sus pensamientos. Oh, exclamó ella suavemente. Pido disculpas. Ah. Cierto. Estaba a punto de decirte por qué sigues vivo. No me mataste porque no pudiste, adivinó. ¿Era eso lo que ibas a decir? Probablemente no estabas en mejores condiciones que yo en ese momento. No. Es porque tengo una pregunta que quería que me respondieran. Habló con una franqueza que hizo que Emilia arqueara una ceja. ¿Y nunca preguntaste hasta ahora? Solo porque quiero saber la respuesta no significa que la tendrás si te la pregunto. Estaba harto de esto. Lo supo porque estaba escrito tan claro como el día en su rostro. ¿Estaba siendo deliberadamente críptica? ¿Estaba simplemente evitando el tema? Quizás ella tenía sus propios complejos. Después de todo, era difícil para él ver las cosas desde su perspectiva. Algo así no. Seguramente eso era lo que pasaba por su cabeza.
De hecho, continuó antes de que él pudiera decidir si quería hablar o no, durante mucho tiempo tuve la impresión de que nunca obtendría esa respuesta. Y eso ha cambiado, dedujo. De nuevo, hubo un silencio entre ellos. Era difícil etiquetarlo como algo tan blanco y negro como incómodo o incómodo. Simplemente era. ¿Cómo abordar el tema? Somos similares en muchos aspectos, comenzó a explicar. Sopesamos nuestras opciones y actuamos de una manera que creemos que dará como resultado el mejor resultado posible. Como matar a Sakura. Que, lo hice porque tenía que hacerlo, y eso es todo. Tú también lo hiciste, solo que, no pudiste. En realidad no. Dijiste que podías, pero no todos salieron adelante. Es desconcertante, en cierto modo. Era como si hubieras cumplido con algo que fundamentalmente no eras capaz de hacer. Como investigador y mago, se supone que debo aplaudirte por hacer algo que pensé que sería imposible. ¿Quién puede decirlo? Sus ojos se abrieron un poco antes de comentar. Esta es otra tangente. Ella no permitiría que él la interrumpiera. Ahora no. Esto ya era bastante difícil de explicar tal como estaba. Ella retomó su pensamiento una vez más. De todos modos, esto es todo para decir, quiero ver si puedes hacerlo de nuevo. Esta vez, esperó paciente y adecuadamente su respuesta. ¿Hacer qué otra vez? Ella sonrió. Matar a la persona que amas, por supuesto. Ella no sabía lo que estaba esperando, pero esa expresión en blanco suya resultó ser exactamente lo que quería ver. Ella aprovechó su silencio y dio más detalles. Es un escenario bastante único en el que te encuentras, Emilia-kun. Matar a tu amor debería haber sido algo que se hizo una sola vez. Estoy bastante seguro de que mataste cualquier parte de ti que fuera capaz de amar a alguien así otra vez. Junto con ella, ¿verdad? Sin embargo, lo interesante de Sekirei, lo que he aprendido recientemente, es que no importa de lo que seas capaz. Para estas criaturas, el amor no es algo que se gana. Es algo que se te impone. No es en absoluto lo mismo un ciego al que se le devuelve la visión que a un hombre sin ojos al que se le da la capacidad de ver, ¿no es así? Lo siento si mi analogía es un poco rudimentaria, pero ya entiendes cómo es esto. Milagroso en cierto modo, ¿no? No, la amas. La Sekirei, Karasuba, claro. De nuevo, se quedó helado. Ella parecía tener ese efecto en él, ¿no? Era un hombre que operaba en una extraña fantasía en la que el mundo era blanco y negro. Binario. Para ella nada era blanco o negro. Ya no. Supuso que tenía sentido que alguien que existía en oposición directa a sus maquinaciones internas le dificultara la reconciliación con lo que tenía delante. Ella lo odiaba tanto. Independientemente de lo que ella le estuviera diciendo en ese momento, dejarlo vivir fue un error. Independientemente de lo que ella creyera, eso era lo que quería creer. Si alguna vez existió algo como correcto o incorrecto, es casi seguro que la totalidad de lo que quedó de Emiyashiro estaba incorrecto. No había nada que valiera la pena salvar. La felicidad se había perdido para siempre y la miseria era todo lo que podía traer a los demás. ¿Por qué no debería haberlo matado? Si Emiyashiro muriera, el mundo sería un lugar mejor. Si viviera, el mundo estaría peor. Según esta lógica, ella había tomado la decisión equivocada en ese momento al dejarlo vivir. Alternativamente, si la existencia continua de Emiyashiro no era ni buena ni mala, si simplemente lo era, entonces no sería justo decir que su decisión había sido equivocada. ¿No sería ese un resultado realmente terrible? Pensar que tal vez, solo tal vez, mucho de lo que ella consideraba irredimible acerca de ese hombre podría ser arreglado por un grupo de extraterrestres literales, ajenos al funcionamiento del mundo tal como eran. Asombroso. Del mismo modo, matar a Sakura no fue la elección correcta. Nunca se demostraría que fuera más que uno de los muchos que haría a lo largo de su vida. Jaja. Por desgracia, Shirou debía decidir si estaba equivocada y era culpable o tenía razón y era miserable. Ella no podía hacer nada más que guiarlo. Rin puso sus manos sobre sus hombros. Salió de su aturdimiento. Apuesto a que no puedes matarla, para que conste.
Por muy cerca que estuvieran, podía sentir los latidos de su corazón acelerarse. Lo haré si es necesario, insistió. Ella lo pilló desprevenido. Oh, expresó con fingida sorpresa. Si es necesario. Si quieres borrar todos los signos de estos extraterrestres antes de que la torre del reloj se involucre, imagino que tu intención era comprometerte con algo un poco más definitivo que si es necesario. Ella vio el momento en que sus palabras lo impactaron. Hermoso. Qué desesperante. Ah, esto era todo lo que quería sacar de esta conversación. Por ahora al menos. Se inclinó hacia adelante para susurrar su comentario de despedida. Una mujer que no es capaz de amar y un hombre que no es capaz de tener devoción, obligados a hacer ambas cosas. ¿No es gracioso? Creo que sí. Con una palmadita casi condescendiente en la espalda, pasó junto a él y abandonó el campo delimitado. Nos pondremos al día más tarde, ¿vale? Fue una buena charla la que tuvimos, Emilia-kun. Minato llamó a la puerta de Kagari-san una vez más. Sus hombros cayeron. ¿Por qué Kagari-san no? Mina-chan. Dio la vuelta. Apenas tuvo tiempo de registrar el hecho de que Matsu-san estaba saltando sobre él antes de que la mujer estrellara sus labios contra los de él. Unos segundos más tarde, ella todavía no se había alejado. Tuvo que obligarla a alejarse de él. Ua. Intentó recuperar el aliento. Matsu-san, ¿qué? Hablaremos en un momento, ¿vale? Adiós. Ella subió corriendo las escaleras. Estaba atrapado inmóvil frente a la puerta de Kagari-san mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Minato sacudió la cabeza y trató de recuperarse. Lo que fuera que Matsu-san estuviera haciendo no era importante en este momento. Volvió a tocar la puerta de Kagari-san. ¿Ah? No está en su habitación. Si está de mal humor, puede que esté en el tejado, comentó la voz de otra mujer. Minato se congeló una vez más con los nudillos levantados para recibir otro golpe. Él retrocedió. ¿En serio? Gracias por hacérmelo saber, Usume-san, exclamó, agradeciéndole. El pelinegro le dio una mirada una vez que notó que la mujer estaba completamente vestida, por una vez. ¿Vas a salir? ¿Sí? Usume lo saludó con la mano y comenzó a caminar hacia la entrada principal. En realidad, si Miya pregunta, ¿puedes decirle que voy a salir a caminar? No debería tardar mucho. Regresaré en una hora más o menos. Ah, ok. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella cuando salió de la posada fue lo que lo hizo moverse. Subir al tejado fue difícil, decidió. Honestamente, él realmente no pensó en esto. Supuso que sería bastante fácil trepar por la ventana de su habitación, estaba arriba, así que todo lo que tenía que hacer era pasar las manos por un espacio de unos 15 o 20 centímetros y subir, pero no tuvo en cuenta el hecho de que no era ni gimnasta ni contorsionista. No era lo suficientemente flexible ni fuerte para subir al techo en un ángulo tan extraño. Su cuerpo tembló y reunió toda su fuerza de voluntad para evitar que sus dedos perdieran el control. Aún así, no fue suficiente. Apenas fue capaz de colocar su barbilla sobre sus dedos antes de sentir que se resbalaba, una mano lo agarró por la parte de atrás de su camisa y lo arrastró hacia arriba de un solo golpe. Kagari-san. El hombre en cuestión le devolvió la mirada impasible antes de girar la cabeza y seguir mirando a la nada. Es peligroso trepar así, lo reprendió el hombre mayor. No deberías estar aquí arriba. Minato frunció el ceño. Solo quería ver cómo estás. Tú, estoy bien. No estás bien. Minato incluso se sorprendía a sí mismo por lo asertivo que estaba haciendo. Sentía que su corazón latía a 1 kilómetro por minuto. No obstante, estaba bien con sentirse un poco incómodo porque esto le importaba. Kagari-san, intentó Minato de nuevo antes de dudar por un momento. ¿Esto sucede porque eres un Sekirei? El hombre mayor todavía no lo miraba y, sin embargo, comentó rotundamente. Entonces lo sabías. Hice. Kagari-san parecía enojada de repente. Minato siguió hablando antes de poder decir una palabra. Sé que eres un Sekirei pero también sé que eres mi amigo. Somos los únicos dos chicos por aquí, ¿sabes? Es algo agradable.
Por eso, si hay algo que pueda hacer para ayudar, ¿sabes lo que sucede cuando un Sekirei reacciona ante una Shikabi? La pregunta lo tomó por sorpresa. Se estaba metiendo bastante en eso de ¿puedes confiar en mí? No. Fue todo lo que Minato sintió que podía decir. Resultó sonando más como una pregunta que una respuesta adecuada. ¿Qué quiso decir con qué pasa? Estaba hablando del vuelo. Kagari-san no parecía demasiado obsesionado con su respuesta de ninguna manera. Es el equivalente a lo que un humano llamaría enamorarse. Nuestros pensamientos quedan completamente dominados por nuestro futuro Ashikabi. Anhelamos su aceptación, tanto física como emocionalmente. Nuestros corazones palpitan cuando estamos cerca de ellos. Queremos ser una versión de nosotros mismos que ellos acepten. No es eso, pero la cosa no termina ahí. Por una razón que no podía explicar, ese pero llenó a Minato con un intenso sentimiento de temor. Todo el cuerpo de Kagari-san se tensó. Tenía los dedos apretados en puños tan apretados que la sangre comenzó a salir de las grietas entre sus dedos. Todavía no miraba a Minato a los ojos. Ese concepto, amor. La diferencia entre el tuyo y el nuestro es que el nuestro es singular y eterno. Mucho más grande que el fugaz equivalente humano. No queremos estar con esa otra persona. Necesitamos estar con ella. Cuanto más nos alejamos de nuestro Ashikabi, peores se vuelven nuestros síntomas. La pasión se convierte en obsesión. Un corazón palpitante se convierte en una agitación total de nuestro sistema interno que podría hacernos caer y morir. El horror que lentamente iba surgiendo dentro de Minato solo podía expresarse a través del silencio. Eso fue horrible. No había otra forma de decirlo. ¿El amor tuvo algo que ver con esto? Eso no fue lo que pregunté. Negar que lo que el Sekirei sentía era amor era escupir en la cara cualquier poco bien que resultara de esta disposición fisiológica morbosa. Ser esclavo del amor era un término común en la cultura popular. Lo usaban todo el tiempo en las películas cada vez que un personaje hacía algo impulsado por su admiración por otra persona en lugar de por su propio sentido común, pero nunca fue literal. Estar cegado por el amor era una cosa, pero Minato se sintió mal del estómago. Musubi-san, Tsukiumi-san, Kaseana-san, Matsu-san, incluso el pequeño Ku-chan, lo peor fue que ni siquiera podía decirse a sí mismo que no se merecían esto. Al menos entonces podría cargar con toda la culpa. ¿Pero qué debería haber hecho en su lugar? ¿Dejarlos en paz? ¿Obligarlos a ser libres y miserables en lugar de esclavizados y feliz? Eso fue todo, ¿no? Si eran realmente felices o no. Podría llamarse así. Escúchame, Minato. Minato ni siquiera se había dado cuenta de que estaba encorvado hasta que tuvo que levantar la cabeza para mirar a Kagari-san. Sus miradas finalmente se encontraron. Tú eres mi Ashikabi. La mandíbula de Minato tembló. Probablemente su reacción habría sido diferente en cualquier otra circunstancia. Cómico, incluso. Después de todo, no le interesaban los hombres. Para alguien tan socialmente incómodo como él, la revelación de Kagari-san lo habría hecho tambalearse. Ahora, solo podía sentir arrepentimiento e impotencia. No dejaré que me ayudes, Minato. Solo porque esté pasando por esto no significa que permitiré que me manipulen. Mantendré esta decisión incluso si me mata. Cuando inevitablemente me mate. Minato sintió como si se le rompiera el corazón. Por favor. Gritó. Tímidamente, esperaba que no le pareciera un quejido a este hombre a quien había llegado a admirar bastante. Quiero ayudar. No sé cómo, pero tienes que. La pregunta hizo un gran trabajo al interrumpir todo pensamiento del pelinegro. Kagari-san respiró hondo y caminó hacia el borde del techo. Mira. Lo siento. Esto no es realmente tu culpa. Más bien, es algo completamente fuera de tu control. No mereces que te ataque así, pero me siento bastante amargado en este momento. Espero que puede entender. Todo esto fue para decir, si te importa algo de lo que acabo de decir, aléjate de mí. Déjame en paz. Sé que podría haber pintado las cosas de mala manera, pero no todos los Sekirei son así. La mayoría no lo es, en realidad.
Por favor, no creas que mis sentimientos al respecto reflejan los de aquellos cercanos a ti. Musubi, Tsukiyumi, Kasiana y Kumu te aman porque quieren amarte. Créelo, al menos. El menos. Antes de que se pudiera decir algo más, Kagari-san saltó del techo. Minato, por tercera vez en la última hora, se había encontrado solo. Solo que esta vez se sintió completamente abandonado. Tanto literal como metafóricamente, si salir de este techo iba a ser tan difícil como pensaba. Oh. Sasaki-kun. ¿Qué estás haciendo hasta ahí arriba? Minato obligó a sus hombros a relajarse cuando una voz de mujer le habló. Miró su cabeza por encima del borde del techo y vio a Tosaka-san mirándolo con curiosidad. Ah. ¿Cuánto de eso escuchó? Yo, bueno, solo estoy tomando el sol, supongo. Oh. Está bien. Una forma extraña de hacerlo, pero ¿quién soy yo para juzgar? Ella se rió y él sintió que el alivio lo invadía. Ella no sabía que él había estado hablando con Kagari-san. ¿Vas a quedarte ahí arriba? Su pregunta reavivó sus preocupaciones anteriores. Tímidamente se rascó la nuca. Bueno, verás, ella inclinó la cabeza confusamente antes de comprender aparentemente su situación. Ella sonrió. Espera, dijo. Tengo justo lo que necesitas. La mujer se acercó a la pared, su posición actual no le daba el ángulo correcto para verla, y cuando reapareció, fue con una escalera extensible. Esa cosa estuvo apoyada contra la pared todo el tiempo. Nunca lo notó dando vueltas hasta ahora. Gracias. Exclamó un poco dócilmente. Con cuidado, volvió a bajar al suelo paso a paso. Pareces un poco fuera de lugar, Sasaki-kun, observó Tosaka-san. Casi haciéndolo saltar, ella colocó una mano sobre su hombro y visiblemente hizo un gesto con la cabeza mientras lo miraba. ¿Estás bien? Al principio, pensó que sería mejor ignorar sus preocupaciones y simplemente mentirle. Incluso si Tosaka-san fuera lo suficientemente observadora como para darse cuenta, ella era el tipo de persona que era lo suficientemente inteligente emocionalmente como para saber que él no quería hablar de eso, ¿verdad? Tengo muchas cosas en la cabeza, eso es todo, le dijo Minato a su pesar. De repente, estaba siendo arrastrado. La mujer lo arrastró hasta la casa. Él debía haber estado realmente fuera de sí porque ni siquiera la vio guardar la escalera. Ven. Hablemos en privado, ¿eh? Solo pudo asentir. Minato no reconoció la habitación en la que se encontraba, no es que estuviera prestando suficiente atención para captar esos detalles, para empezar. Era espaciosa, no tenía ningún mueble distinguible y, sinceramente, se parecía a cualquier otra habitación de la posada. Eso era todo lo que iba a pensar en ello. Una vez más, Tosaka-san puso una mano en su hombro. Ahora. Dime qué pasa. Sus impulsos se sentían más atractivos que incómodos. Como si supiera que podía confiar en que ella le ayudaría. Se detuvo, pensando en cómo debería expresarlo o cuánto debería decir realmente. Sigo encontrándome con situaciones en las que las personas a las que quiero ayudar no me dejan ayudarlos. Se golpeó la barbilla con el dedo. Bueno, a veces eso es lo mejor. Cuando alguien rechaza ayuda, a menudo hay una razón. Debió estar escrito en su rostro que su respuesta no fue satisfactoria. Ella preguntó. Tal vez si me dijeras de quién estás hablando, ¿debería decírselo? Sí. No podría doler. Comenzó con Emiya-san. Ya sabes cómo es. Ella se rió. Sí. Y entonces, Kagari-san no se sentía bien, como sabes. Fui a ver cómo estaba, pero Tosaka-san, si querías ayudar a alguien y te decían que solo empeorarías las cosas, ¿qué harías? Ella mantuvo su sonrisa, pero era triste. Simpático. A veces no somos las personas adecuadas para el trabajo. Si realmente quieres ayudar, la mejor manera puede ser encontrar a la persona que pueda hacerlo. Alguien que pueda ayudar. ¿Por qué no puedo ser yo? Ese pensamiento lo abandonó tan rápido como llegó. ¡Qué horrible! Esto no se trataba de él, ¿verdad? Bien. Se trataba de Kagari-san. Y Emiya-san. Entonces, ¿quién es la persona adecuada? Solo podía preguntar.
No estoy muy familiarizado con Kagari-san, me temo, pero Emilia-kun intentó parecer lo más atento posible. No era una pregunta para la que esperaba recibir respuesta en absoluto. Bueno, ¿con qué crees que necesita ayuda? Él parpadeó. ¿Por qué le preguntaba eso? ¿Necesitaba ver eso, que Karasuba necesitaba ser salvada? ¿Fue eso realmente todo? No. No es obvio, ¿verdad? Reflexionó Tosaka-san. Sería fácil decir que está siendo difícil, pero tampoco es así. Sí, admitió. La única persona que puede salvar a Emilia-kun, hacer que comprenda verdaderamente, cuál es su relación con Karasuba y por qué es importante es la propia Karasuba. Minato recordó cómo actuó Emilia-san en la mesa del desayuno. Era esa la sensación persistente que no podía identificar. Lo que simplemente le hizo sentir mal a ese hombre fue su relación con su Sekirei la que se rompió. Tosaka-san. ¿Realmente te preocupas por Emilia-kun? No. Sus ojos se abrieron como si fueran un búho. Su boca formó una apretada forma de O. Ella no esperaba la pregunta. Sin embargo, solo duró un momento. Su expresión se relajó hasta convertirse en algo agradable. Las cosas serían mucho más fáciles si fuera así de simple. Su respuesta lo sorprendió un poco. ¿Qué quieres decir? Su sonrisa se amplió. Poco a poco estaba empezando a comprender que su agrado no reflejaba felicidad. Mi deseo de ayudar a Emilia-kun es intrínsecamente egoísta, Sashi-kun. Me temo que no queda nada dentro de ninguno de nosotros que me importe realmente. Después de saltar del techo, Omura no se dio cuenta de que había aterrizado justo al lado de alguien hasta que habló. Kagari-san. ¿Te sientes lo suficientemente bien como para moverte así? Se quedó helado. Miyashiro estaba sentado en el borde del agua, aparentemente en trance mientras miraba el jardín frente a él. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Había escuchado su conversación con Minato. Emilia-san, le devolvió el saludo. ¿Estuviste aquí todo este tiempo? Ni siquiera te noté. Esperaba que el interrogatorio resultara bastante inocente. De hecho. Podría decir lo mismo, de hecho. Me asustaste. Pensé que estaba solo aquí. Omura casi dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Ah, bueno, me disculpo por eso. Estoy un poco ocupado, pero hablaremos de nuevo más tarde, ¿eh? Emilia-san sonrió agradablemente. Lo dejó con un saludo de despedida. El Sekirei no notó que el rostro de Emilia se tensó cuando le dio la espalda al humano de cabello blanco, ni notó la extraña perturbación visual que ocurrió cerca de la oreja de Emilia cuando Omura abandonó las instalaciones. Shirou golpeó distraídamente con el dedo el costado del auricular proyectado mientras pensaba en lo que quería decir. No hubo prisa. No era como si Karasuba fuera a ser el primero en hablar. Por alguna razón, no quieres hablar. Está bien. Solo escúchame. Fate. Miedo al superhéroe. Capítulo 19. Muy ocupado este mes, hombre. He estado tratando de hacer malabares con esto y salir del país al mismo tiempo, más o menos lo logré, pero no pude publicar el capítulo en sí hasta ahora. Mi cerebro está totalmente frito. El jet lag apesta al grande. Mi mayor enemigo es quedarme dormido antes de que llegue la noche y, con suerte, al tener todo pulido desde este punto, podré permanecer despierto un poco más. Todo parece un sueño febril. Como siempre, muchas gracias a Sherlock, quien llevó este capítulo particularmente hacia el final, y a todos en Patreon. No podría hacerlo sin ti. Esta es, técnicamente, la segunda mitad del capítulo anterior, pero llegó muy tarde para publicarlo. Algunas cosas tuvieron que ser reescritas / reorganizadas por el bien de eventos futuros, pero la mayor parte del retraso realmente se debió a que yo estaba ocupado el Mao. Felices 100.000 palabras a todos. Un par de Sekirei, no me venían a la mente sus nombres, arrastraron al Sekirei número 4 a su oficina. Ella no se veía peor que la última vez que él pidió verla, lo cual hizo que una pequeña y vengativa parte de su mente estuviera un poco molesta. Izumi Iga ocultó su mueca cuando una vez más se vio obligado a mirar la sonrisa enloquecedora de Karasuba. Su persona, silla y ataduras y todo, estaba colocada directamente frente a su escritorio.
Por más que odiara admitirlo, esta cosa en el cuerpo de una mujer lo asustaba del mismo modo que asustaría a cualquier otro individuo cuerdo que supiera de lo que era capaz. Desafortunadamente para ambos, sin embargo, las ventajas de tenerla bajo su control superaban con creces las desventajas. Lograr que eso sucediera resultó ser un proceso completamente nuevo. Por lo general, era bastante sencillo capturar a la Sikabi, o a un pariente suyo, y chantajear al Sekirei. No tenía a la Sikabi ni a ningún pariente. Tenía el Sekirei. ¿Qué se suponía que debía hacer con eso? Si Emiya Shirou tenía algún apego mundano más allá del extraterrestre, entonces no podría encontrarlo. Iga definitivamente miró. El siguiente paso, trabajando con lo que tenía, sería, y era, enjaular a este perro rabioso el tiempo suficiente para que su gente capturara a su compañero comparativamente más débil y luego chantajearlo. O ambos. Algo parecido, definitivamente. Esa parte tampoco fue sencilla. Emiya Shirou era peligroso por derecho propio. Si sus acciones no lo hacían lo suficientemente obvio, las insistencias de su Sekirei para que Yamaka y Enterprises hiciera algo con el hombre lo dejaron muy claro. Ella los estaba incitando. Retarlos. A Iga no le gustaba que la retaran a hacer cosas. A menudo, el propósito era distraerlo de la decisión correcta que debía tomarse. Ignorando a la mujer que todavía le sonreía, se reclinó en su silla y contuvo una respiración profunda mientras presionaba un botón en el intercomunicador de su escritorio. Kakizaki habló. Su secretario, obediente como siempre, entró por la puerta abierta tan rápidamente que hubiera sido fácil creer que el hombre había estado afuera todo el tiempo. Sí, señor. Muéstrame lo que tienes hasta ahora. Kakizaki no necesitaba que le dijeran de qué estaba hablando. El hombre con gafas sacó una pila de fotografías reveladas y las extendió sobre el escritorio del director ejecutivo. Iga sabía que el ceño fruncido del hombre no significaba nada bueno. No obstante, echó un vistazo. Todas las imágenes eran de Zero Four, atado y hecho para parecer lo más comprometido posible. Solo que ella realmente no parecía comprometida en absoluto. No importaba cómo la ataron o cualquier objeto peligroso contra el que la apoyaran, ella siempre lograba parecer una combinación de control y relajación. Cualquier imagen en la que se cubrieran esos rasgos era prácticamente inútil porque una vez que se cubría lo suficiente de ella era imposible saber si en realidad era la mujer adecuada para empezar. Maldita sea. Ni siquiera podía medirla, y mucho menos mutilarla, porque el objetivo de todo esto era salir por el otro lado con ella trabajando para ellos. Cortar una oreja o una extremidad simplemente debilitaba su futura arma. ¿Cuáles eran sus opciones entonces? ¿Cortarle un poco la mejilla? Eso no fue una amenaza. Emiya no le parecía a alguien lo suficientemente impulsivo como para verlo así, al menos. Usarla como chantaje estaba resultando difícil. En realidad, todo fue casi cómico. La sonrisa de Karasuba se sintió particularmente burlona en ese momento. Bueno, siempre lo fue, pero sintió la presión un poco más en ese momento. El número 10 ya debería estar aquí, ¿verdad? Ella es. Bien. Presionó otro botón del intercomunicador. Trae Osume, por favor. Todos esperaron en silencio durante aproximadamente el minuto que le tomó a la mujer de cabello castaño llegar a la oficina. Le lanzó a Kakizaki una mirada mordaz. El hombre agarró una silla de donde estaba cerca de una de las paredes más alejadas y la arrastró hasta un lugar frente al escritorio. Justo al lado de Karasuba. En lugar de hablar, Iga le hizo un gesto a la mujer para que tomara asiento. Ella estaba visiblemente perturbada por su sugerencia de sentarse justo al lado del Sekirei negro independientemente de la actual inmovilidad de la mujer. La pobre chica realmente no tenía nada de qué preocuparse. Si los informes avanzados de Kakizaki eran ciertos, el conocimiento que Usume estaba a punto de transmitir en presencia de la mujer debería poner nervioso a Karasuba. No de la otra manera. Con todos los obstáculos que se habían interpuesto en el camino, era bueno saber que chantajear a su cautivo no era la única solución. No importa lo bueno que hubiera sido tener esa red de seguridad. Usumi. Gracias por acompañarnos. ¿Has estado bien?
La morena sintió la cautela presente en cada aspecto de su comportamiento. Estoy bien. Pero tengo que irme rápido. Alguien podría empezar a preguntarse dónde estoy. Con un movimiento de su mano, Iga rápidamente descartó lo que fuera que ella tan claramente pensaba que le iba a pasar. Por supuesto. Unos pocos minutos de tu tiempo es todo lo que te pido. Emilia Shirou se está adaptando bien a Izumo-in. Ahí estaba el pateador. ¿Cómo se tomaría eso Karasuba? Se preguntó. Los puños de Usume se apretaron. No podía verlos por encima de su escritorio, pero había visto lo suficiente como para que la parte superior de su cuerpo fuera suficiente para revelarlo. No obstante, ella sonrió. Lo es. Lo estoy cuidando mucho. Creo que nos llevaremos muy bien. Iga le devolvió la sonrisa. Le lanzó una mirada rápida y velada a Karasuba, pero se decepcionó al ver que ella realmente no estaba prestando atención. Tenían a su Ashikabi justo donde lo querían. No entendió eso. Uno pensaría que saber que Emilia de hecho vivía bajo el mismo techo que Usume sería motivo de preocupación. Esperaba celos al menos, ya que la mujer definitivamente reaccionó cuando originalmente le había encargado a Usume encontrar y seducir al hombre. Pero... Sasaki Minato insistió en ayudar a Emilia a rescatar a Karasuba. Kakizaki no le había contado sobre esta parte. El Ashikabi del norte, el hijo de Sasaki Takami. Él también vivía en la posada. Iga recordó claramente que tenía alas para un buen número de Sekirei. Los poderosos. Los de un solo número para empezar. Por mucho que esta revelación provocara frustración, era de esperarse. Si bien no podía imaginar por qué alguien elegiría activamente ayudar al Sekirei negro, se sabía que las dos partes estaban trabajando juntas por cualquier motivo. Si tan solo pudiera descubrir cómo llegó a concretarse una alianza tan improbable. Nadie en su sano juicio intentaría salvar algo tan peligroso si supiera que otra persona lo sacó de la ecuación. ¿Podría ser que Sasaki supiera de sus planes de usarla para sus propios fines? Eso no era probable, ya que implicaría que sabían que traerle la Ashikabi de la mujer directamente a él era una mala idea. Sasaki todavía era un niño, ¿no? Siempre era posible que todo esto fuera algún sentido de altruismo mal administrado por su parte. Aunque no es muy probable. Niño no podía imaginar que alguien con tanto Sekirei fuera tan ingenuo. O estúpido. Iga respiró para calmarse. Su expresión permaneció intacta. ¿Y cómo planean rescatar a Karasuba? Deben saber que el alcance de mi influencia no es insignificante. Usume la agarró del brazo y desvió la mirada. Lo más probable es que asalten el edificio. Apuesto a que intentarán aprovechar la potencia de fuego de sus pesos pesados y el elemento sorpresa. Por otro lado, tal idiotez sirvió como una excelente oportunidad en bandeja de plata. Su sonrisa se amplió. ¿Escuchaste eso, Karasuba? La mujer en cuestión finalmente le prestó atención. La pelota estaba en su tejado. Parece que tu Ashikabi caerá directamente sobre nuestro regazo. Desafortunadamente, su reacción no fue la que él quería que fuera. Ella rió. Continuó durante unos segundos más. Se vio obligado a esperar en silencio mientras sus risas se calmaban. Te daré una advertencia justa, Izumi-san. A menos que traigas de vuelta cada pajarito que tienes atado para detener a mi Ashikabi en seco, me temo que no te gustará el resultado de lo que suceda. Próximo. La oficina estaba en un silencio sepulcral. Iga no pudo mantener su sonrisa y dirigió una mirada asesina a su cautivo. Kakizaki estaba obedientemente parada junto a la puerta junto con los otros dos, Sekirei y Usume visiblemente encogida con la cabeza inclinada. Como una especie de lunático, la sonrisa loca de Karasuba se hizo más amplia, como si alguien le hubiera susurrado algo particularmente divertido al oído. Basta de esto. Eso sería todo. Gracias, Usume, eres libre de irte. Los hombros de la muchacha se relajaron. No perdió ni un segundo más saliendo por la puerta. Un gesto silencioso dirigido a Kakizaki fue todo lo que el hombre con gafas necesitó para ordenarle al Sekirei que lo acompañaba que se llevara a Karasuba. Una vez que lo dejaron solo en la habitación, Iga se reclinó en su silla y se pasó los dedos por el cabello con frustración.
Maldita sea. Ella solo estaba tratando de meterse bajo su piel. Fue un engaño. Un humano era un humano y podía descubrir todo lo que necesitaba saber sobre el Sekirei de Sashi con una sola llamada telefónica. Aún así, su mano se deslizó por su escritorio. Inquieto, golpeó con el dedo la superficie de madera junto al sistema de intercomunicación. Xshiro estaba sentado encorvado en el borde de la engawa. Él guardó silencio. También lo era el otro extremo de la línea. Sin embargo, no abandonaría la proyección hasta que ella le hablara. Aquí fue donde trazó la línea. Era importante que él se comunicara con ella. Ninguno de ellos podía permitirse sus excentricidades en este momento. Podía escuchar algunos sonidos apagados provenientes de varias voces de fondo. Era frustrante no poder entender lo que decían, pero tales eran los límites tecnológicos del auricular que proyectaba. En este punto, sería imposible para él intentar encontrar una alternativa diseñada para captar los sonidos ambientales y realmente recordar cómo rastrearlos de manera confiable en el lado de Karasuba. Cuando tuvo en sus manos este dispositivo en el año 28, le llevó 3 semanas poder recordar cada parte de su proceso de fabricación sin necesidad de volver a rastrearlo cada vez. Los dispositivos electrónicos eran, con diferencia, los objetos más difíciles de retener sin que un Limited Blade Works se encargara de recordarlos por él. Tal como estaban las cosas, no pudo hacer nada más que pasar los siguientes 15 minutos escuchando murmullos incoherentes mientras su compañero una vez más se negaba a hablar con él. Ahora que lo pienso, no estaría fuera de discusión que alguien o algo le estuviera impidiendo hacer eso. Si alguien estuviera hablando cerca de ella, entonces, te daré una advertencia justa, Izumi-san. A menos que traigas de vuelta cada pajarito que tienes atado para detener a Miyashika bien seco, me temo que no te gustará el resultado de lo que suceda. Próximo. La garganta de Shirou se secó. Después de mucho tiempo, eso era todo lo que tenía que decir. Y ella ni siquiera le estaba hablando directamente. Ella estaba hablando con el propio Izumi Iga, por el sonido que pudo entender. Pero ¿por qué ahora? La había estado llamando con frecuencia. Había pasado más tiempo con esa cosa proyectada en su oído que sin ella. El hombre debió haber intentado hablar con ella durante esos periodos antes, pero ella nunca tuvo ningún reparo en permanecer en silencio hasta ahora. Y entonces esperaría. Alarga esto todo el tiempo que quieras. Lo digo en serio. No te dejaré libre hasta que hablemos apropiadamente. No me importa si alguien está escuchando y en este punto sé que no tampoco. Ambos sabían que ella podría estallar en cualquier momento. No hay nada que una empresa humana normal pueda oponerle y que ella no sea completamente capaz de superar. De nuevo, no hubo respuesta. Decidió ponerse cómodo. El hombre se reclinó sobre sus codos y miró vacíamente al cielo. No estás siguiendo el plan. Hablamos de esto antes de regresar a Japón. ¿Estuviste de acuerdo? Veo lo que estás tratando de hacer aquí, y esto no es eso. ¿Por qué estás tirando todo al viento ahora? ¿Quieres que siga tu pequeño plan sin siquiera una palabra tuya a cambio? Nada. Ambos sabemos que puedes escapar cuando quieras. Cualquier cosa que necesites, la tienes. Ya sabes cómo funciona mecánica de realidad. Nada. La forzada ilusión de tranquilidad se rompió. Shirou se levantó y se encorvó sobre sí mismo con los dientes apretados. Maldita sea, Karasuba. ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué diablos sigues ahí? Todavía estoy esperando una respuesta, ¿sabes? Lo dijo con tanta naturalidad que él casi pasó por alto el hecho de que ella le había respondido. Habló como si no hubiera estado completamente en silencio durante los últimos días. Una réplica intentó subir a su garganta. En cambio, permitió que los dispositivos de comunicación proyectados se dispersaran. Shirou se dejó caer sobre su espalda. Sus ojos no pudieron hacer más que encontrar la compañía de la aburrida parte inferior del techo saliente. Sabía exactamente de qué estaba hablando. Bienvenido de nuevo. El alegre saludo de Miya tomó a Usume con la guardia baja cuando entró al espacio principal adjunto a la cocina. La morena casi tropezó con sus propios pies. Sí, sí. Gracias.
La matrona de la posada inclinó la cabeza con curiosidad, pero por ahora no pensó demasiado en el extraño comportamiento de Usume. Se dio la vuelta y volvió a preparar la siguiente comida. Usume la miró vacíamente por un momento antes de caminar lentamente hacia las escaleras. Ella hizo una pausa. «Oye, Miya». Escuchó la respuesta no verbal de la mujer mayor detrás de ella. «¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?» «No, no voy a hacer nada esta noche. No estoy ocupado, quiero decir», así que, Usume se calló, sin saber de qué otra manera formular su pregunta. Ni siquiera sabía realmente qué preguntaba ni por qué. Todo lo que sabía era que le parecía una mala idea quedarse sola encerrada en su habitación el resto de la noche. Miya tarareó. En realidad, iba a posponer la preparación de sopa de miso hoy ya que se nos acabó el dashi. ¿Te importaría correr a la tienda y comprar algo para mí? Eso, leche y algunos huevos, tal vez. Usume regresó a la habitación. Se aseguró de mantener firmemente una sonrisa alegre y llena de vida. ¡Claro! Saldré de inmediato. Hola, Usume. ¿Acabas de regresar? El sonido de la voz del hombre hizo que todo el cuerpo de Usume se congelara. Miya, que acababa de bajar las escaleras, la examinó con la misma preocupación que Miya había tenido antes. Sentía como si algo le subiera por la garganta. Ella se lo tragó nuevamente. «¿Por qué no te acuestas un rato?», sugirió Miya. «Te ves, estoy bien», insistió. «Me voy ahora, ¿vale? Puedo pedirle a otra persona que haga las compras, ¿sabes?». Usume ocultó un ceño. «Si estás tan preocupado, entonces puedo pedirle a Shirou que se una a mí. Estoy seguro de que no le importará». Después de que las palabras salieron de su boca, Usume se dio cuenta de lo que había dicho. Esta es una idea horrible. Bien. Acercarse a Miya era importante, incluso crítico, sabiendo lo que hacía, pero salir de la casa con él, solo podía ser, eso no es necesario, le aseguró Miya. Realmente puedo conseguir que alguien más vaya. No me importa, les dijo Miya, con una expresión tranquilizadora en su lugar. Te veré en la puerta. Pasó junto a ellos. Usume lo vio irse aturdido mientras Miya seguía pareciendo desconcertada por la extraña interacción que acababa de ocurrir. Sí, gracias. Sonabas como si quisieras salir de la casa, comentó Miya. Lo siento si mi presencia aquí es una imposición para eso. Usume se rió. No. En absoluto. Fui yo quien te pidió que vinieras, no. No había mucha gente en la carretera a esa hora del día. Después de todo, la mayoría de la gente de clase trabajadora todavía estaría en la oficina. Fue lo que debería haber sido un pintoresco paseo suburbano si no fuera por el hecho de que Usume no quería en absoluto quedarse solo con Miya. Desafortunadamente, ella sola tuvo la culpa de esto. Para lograr lo que Iga la envió a hacer, estar a solas con él era exactamente lo que necesitaba. Él también se rió. Fue cordial. La caminata que hiciste antes no funcionó, lo supongo. La pregunta surgió de la nada. Casi interrogatorio. Ella entró en pánico. Ella dijo algo equivocado. Oh. Jaja, no lo es, estaba visitando a Miyashikabi. La visito en el hospital de vez en cuando, así que, se interrumpió al darse cuenta de que sus divagaciones estaban revelando mucho más de lo que le hubiera gustado. Más de lo que podía permitirse el lujo de revelar dado lo que sabía sobre su empresa actual. ¿Qué diablos le pasaba? Si él preguntaba sobre eso, lo que ella acababa de decir, no estaba en condiciones de cambiar de tema. Sería demasiado sospechoso. Él pensaría que ella está ocultando algo o que desconfía de él. Ella no podía permitírselo en este momento. Miya se rascó la mejilla. Ah. Privado, ¿eh? Está bien. No tienes que hablar de eso si no quieres. Lo entiendo, de verdad. Ella se obligó a soltar otra risa. No sé de qué estás hablando. Todos tenemos cosas que nos gustaría mantener cerca de nuestro pecho, Usume-san. Me trajiste aquí porque quieres causar una buena impresión. Lo entiendo y lo aprecio. Tus intenciones son suficientes. De verdad. La descubrieron, ¿eh? No precisamente.
Sabía lo que ella estaba haciendo, pero sus verdaderas intenciones todavía eran un misterio para él. Pero aún así, eres un tipo bastante sencillo, ¿no? Ella hizo una pausa. Gracias, Shiro. Por comprensión, supongo. ¿No era eso todo lo que realmente podía decir al respecto? Llegaron al supermercado que se suponía que debían visitar. Usume enterró sus sentimientos sobre el asunto e hizo todo lo posible para fingir que la incómoda conversación no sucedió simplemente. Ella hizo su movimiento. Aquí, exclamó. La mujer agarró a Emilia del brazo, asegurándose de presionar el apéndice contra su busto. Podía sentirlo tenso. Estaba a punto de alejarse, probablemente también haría preguntas. Nada de eso. Usume lo empujó hacia la puerta y tomó la iniciativa. Mientras pudiera hacerle pensar que agarrarlo era una manera de dirigirlo a través de los pasillos de la tienda y nada más, el hecho de que ella se estaba acercando demasiado a él sería menos obvio. Todavía parecía un poco inseguro de lo que estaba pasando, pero estaba bien. ¿Fue esto un progreso? Realmente no podía decirlo con seguridad. Este tipo es raro. Era una chica bonita. A los chicos les gustaban las tetas, y. Lentamente, inseguro, Usume soltó su brazo y agarró una caja de dashi de los estantes. Ella lo miró vacíamente por un segundo. Iré a buscar la leche, le dijo claramente. Reconoció a medias, sin quitar los ojos del producto. ¿Qué demonios estoy haciendo? Ella era una coqueta. Estaba en su naturaleza. Coquetear era coquetear, pero eso no tenía nada que ver con intentar agradarle a alguien. Ella no quería agradarle a alguien. La única persona que necesitaba que le agradara era su querida Chio. No sé qué se supone que debo hacer. Emilia no era quien pensaba que sería. Él era tan pasivo. No había otra palabra para ello. En la posada. Con ella. Con Karasuba. Nunca pareció inclinarse hacia un lado o hacia el otro. Reaccionar apropiadamente no era posible cuando, en primer lugar, no había nada a lo que ella pudiera reaccionar. Antes de que Usume pudiera seguir pensando en ello, Emilia regresó. Sacudió suavemente un cartón de leche y se puso frente a ella con un visible levantamiento en sus labios. ¿Hay algo más que necesitemos? No. Vamos entonces. Hicieron precisamente eso. A diferencia de su viaje a la tienda, su salida fue mucho más tranquila. Usume no se molestó en intentar entablar conversación esta vez. Ella mantuvo la distancia. Emilia parecía perfectamente contento de dejar que las cosas le llegaran como eran, ya fueran sus avances o su silencio. Las calles no estaban tan vacías cuando se fueron. La gente debía haber regresado a casa del trabajo. La frustraba más ahora que antes. Entre los murmullos de la corona a su alrededor, lo único que podía oír era el sonido de sus tacones raspando contra el camino pavimentado. Probablemente fue su propia imaginación, pero ese sonido seguía haciéndose más y más fuerte y griega. «¡Detener!», gritó una voz. Ambos se detuvieron. Una chica salió corriendo delante de ellos. Un niño también. Emilia estaba seria. Él no se movió, estaba perfectamente quieto. No salió ni un crujido de la bolsa de plástico que tenía en la mano. Sin embargo, Usume no pudo ocultar su inquietud. ¿Era esto lo que ella pensaba que era? La niña sonrió y apoyó las manos en las caderas. «Te desafío a una batalla, Sekirei». ¿Un qué? Usume tuvo que pensar dos veces. Miró mejor al francamente etéreo chico de cabello gris que no podía ser otra cosa que un Sekirei. Oh, no. La sonrisa de la chica bajó un poco. ¿Qué pasa? Oye, señora de los pechos grandes. ¿Eres una Sekirei? No. La mente de Usume trabajó horas extras tratando de evaluar las circunstancias actuales. Esta chica era una Shikabi y de alguna manera sabía que Usume era una Sekirei. No era raro ver a una Shikabi más excéntrico abrazar todo el asunto de la batalla real, pero este no podría haber sido un peor momento para eso. Esta chica parecía haber tenido la idea errónea de que Emilia era su Shikabi. Si realmente se tratara de pelear en este momento, tendría que exponer sus cartas frente al compañero de la persona más peligrosa de la ciudad.
Definitivamente se difundieron rumores sobre ella casando a Sekire y Ashikabi para Izumi Iga, así que si Emilia descubría que era ella, no. Eso era ciertamente mejor que la alternativa. Si Emilia pensaba que lo estaban arrinconando, ¿quién podía decir que no involucraría a personas inocentes para salvar su propio pellejo? Moralmente, ciertamente era capaz de eso. Karasuba alentaría eso. Era capaz de eso prácticamente en este momento. Tal vez. Ella no lo sabía. Ella no quería saberlo. Usume no quería la muerte de ninguno de estos espectadores en su conciencia. En su feliz ignorancia, continuaron caminando entre el tenso enfrentamiento. «Estás siendo tonto», dijo Emilia. «¿Eh?». Fue el sonido de incredulidad que escapó de los labios de la niña. Aunque Usume permaneció en silencio, el sentimiento fue compartido. ¿En serio quieres empezar una pelea aquí mismo? ¿Qué pasa si alguien resulta herido?, preguntó. Emilia se cruzó de brazos mientras era consciente de la bolsa que sostenía. Usume frunció el ceño. Ese fue un sentimiento sorprendentemente concienzudo. Ella no se esperaba eso en absoluto. La chica Ashikabi no supo cómo tomar la repentina línea de interrogatorio. Al parecer, tampoco su Sekirei. Ambos parecían bastante jóvenes. Si bien eso no significaba mucho para un Sekirei, la niña probablemente no pudo evitar sentirse reprendida cuando un adulto inesperadamente le habló de esa manera. Quiero decir, ella luchó por encontrar sus palabras. Aquí no, obviamente. Podemos ir a otro lugar. Él arqueó una ceja. ¿Por qué te seguiríamos si sabemos que quieres atacarnos? Podemos simplemente irnos. Porque se supone que debes hacerlo. Así es como funciona todo este plan Sekirei, ¿verdad? Usume realmente no podía criticar esa lógica. Así era exactamente como se suponía que funcionaría el plan Sekirei. El Sekirei masculino tiró tímidamente de la manga de su Ashikabi. Oye, tal vez deberíamos irnos. ¿Qué estás bromeando?, susurró ella con vehemencia. Sin embargo, no era muy buena manteniendo la voz baja. Tenemos que pelear. No voy a dejar que muerdas el polvo, ¿entendido? Mientras los dos iban y venían, Emilia se concentraba en el tráfico peatonal que circulaba a su alrededor. Parecía preocupado por una vez. Usume todavía estaba en conflicto. Varias cosas eran ciertas para ella en ese momento. No quería lastimar a personas inocentes. Apreciaba la humanidad mostrada por su objetivo supuestamente amoral. Incluso me sorprende. Ella no quería que la descubrieran como Ribbon Sekirei. Ella no quería terminar despedida. Más que nada, no quería que sucediera nada que la alejara de Chio. Ahora era obvio para ella que no podía quedarse con su pastel y comérselo también. Simplemente tendría que conformarse con lo que mejor sirviera para ese último punto. Se preparó para reaccionar en cualquier momento. De hecho, estaba tan preparada que casi saltó cuando sonó una alarma en el bolsillo del hombre que estaba a su lado. Por lo que parece, él estaba tan sorprendido como ella. Lentamente sacó su teléfono del bolsillo y la chica Ashikabi hizo lo mismo. Debe haber sido un mensaje de Envy. Emilia se tomó un momento para leer lo que decía. Por la forma en que los dos Ashikabi inmediatamente intercambiaron miradas, debe haber sido importante. Minaka tarareó una alegre melodía mientras teatralmente golpeaba con su dedo el botón que informaría a todos los participantes del plan Sekirei que estaban a un pajarito de la siguiente fase de su juego. Ya podía imaginar la expresión del rostro de Omura cuando descubrió que ahora habría unas pocas docenas de ambiciosos persiguiéndolo. Bueno, el hombre debería haberlo visto venir. Escuchó el suave clic de una puerta abriéndose detrás de él. Takami. No has hablado conmigo desde que tu pequeña aventura en el aeropuerto dio un giro amargo. ¿Cómo van las cosas? Al parecer, no estaba de humor para juegos. Suez agarró la parte superior de su silla y lo hizo girar para mirarla. Ah. Parecía bastante enojada. Supieras. Él parpadeó. Perdón. ¿Sabías qué? Ella dejó caer las manos sobre su escritorio. Se cerraron en puños. Pensé que algo andaba mal cuando no nos detuviste. Estaba en silencio al respecto, pero no tanto.
Sabía que no podía pasar por encima de ti, así que traté de moverme lo más rápido posible pensando que todavía podremos hacerlo antes de que tengamos algún rechazo. No hubo ninguno. Minaka se tocó la barbilla. No te sigo, le dijo. La mirada enojada se mantuvo apuntando a él por un momento más antes de que ella se retirara con los brazos cruzados y los ojos cerrados con resignación. Querías mantener a Karasuba cerca y pensé que era demasiado peligrosa. Ambos conocíamos nuestras respectivas posturas al respecto. La única razón por la que no habrías impedido que mi equipo intentara matarla es si supieras que podíamos. Una bombilla se encendía en su cabeza. Él se animó. Ah. Así que eso es lo que es. ¿Quieres saber cómo supe que tus esfuerzos serían en vano? Supuso que no tenía sentido andarse con rodeos y fingir que no sabía a qué se refería. No era un hábito que Takami alguna vez admirara en un hombre. Ella chasqueó la lengua. Se sentiría mal por ponerse del lado de ella si no fuera un tema tan interesante. Responderé a tu pregunta. Pero primero, una mía, propuso. Ella puso los ojos en blanco, pero era de esperarse. No soy tonto. Sé que ya no puedo controlar a esa mujer. Aún así, ¿te gustaría saber por qué quería mantenerla cerca incluso después de que ella le dio alas a ese hombre? Él disfrutó de lo completamente sorprendida que estaba. Takami no esperaba una respuesta directa. Ambos sabían que él no quería darle uno hasta ahora. Una observación que todos hemos hecho en el transcurso de nuestras muchas evaluaciones es que la fuerza de un Sekirei es proporcional a la de su Ashikabi. La fuerza, en este caso, es el número de Sekirei total que el Ashikabi tiene alados. ¿A qué te refieres, Minaka? A lo que me refiero, mi querida Takami, es que la razón por la que permití que Karasuba siguiera como lo hizo y la razón por la que sabía que no podía ser ella están relacionadas. ¿Qué pasaría si te dijera eso? A pesar de tener solo a Karasuba y Karasuba alados, la cantidad de poder transferido a través de la cresta Sekirei ha aumentado exponencialmente desde la primera vez que se encontraron. La mandíbula de Takami estaba apretada. No podía decir lo que pensaba, él. No sería la primera vez. Esto estuvo bien. Una vez más, él sería quien llevaría la conversación. Nunca ibas a vencer a esa mujer. No estoy seguro de que alguien lo haga. Pero eso es lo divertido. El punto de todo esto. Mi gran plan maestro. Él sonrió ampliamente y se levantó de su silla, moviendo los brazos a los costados animadamente. Cuando todo esté dicho y hecho, mientras tenga a ese pequeño y querido cuervo como actriz, estoy seguro de que habré creado el mayor espectáculo que este mundo haya visto jamás. Seguirá creciendo. ¿Alguien más ocupará su lugar? Quizás. ¿Quién puede decirlo realmente? Pero Takami se inclinó hacia adelante y le agarró la barbilla. Al estar tan cerca de su cara, podía ver sus pelos erizados. Le susurró al oído. No nos corresponde a nosotros decidir qué estrella brilla más. Por un momento nadie habló. Cuando se hizo evidente que Minaka estaba contenta de seguir siendo deliberadamente críptica, Takami apretó los dientes y lo empujó a un lado mientras se dirigía hacia la puerta, con la mano ya alcanzando su teléfono. El pin de una alerta sacó a Minaka de su estupor, y en la pantalla plana vio como el pequeño punto rojo que representaba el Sekirei final de repente comenzaba a moverse a una velocidad alarmante por todo Shin Tokyo. Vaya, Omura, sonrió el director, recostándose satisfecho en su silla. ¿Qué harás ahora?, me pregunto. ¿Dónde pasarás tus últimos momentos a solas? A kilómetros de distancia, en los tejados, un Sekirei tenía fiebre, si era simplemente el mareo de una ira que lo abarcaba todo o algo mucho más serio, no podían determinarlo, los bordes de sus ropas se quemaban ligeramente mientras se lanzaban hacia su destino. Te voy a quemar vivo, maldito bastardo.